Buenos días para todos. Qué bueno que se estén conectando. Bienvenidos a este espacio académico que RIA Esbargel ha diseñado exclusivamente para ustedes. Es un espacio donde vamos a compartir experiencias, conocimientos de varias organizaciones. Así que les agradecemos que hayan separado su agenda para este espacio el día de hoy. En este webinar que se titula Trazabilidad y gestión de hemocomponentes, claves que salvan vidas. Mientras damos inicio, entonces les pido que por favor saluden en el chat, nos cuenten desde dónde se conectan, que podamos conocer qué países están conectados el día de hoy y por qué no saber qué expectativas tienen ustedes acerca de este tema. Bienvenidos, este es su espacio, aprovechen el chat mientras esperamos que las demás personas se conecten. Bueno, por acá ya nos empiezan a escribir desde Cali, Colombia. Bienvenidos, yo soy de Cali, así que Cali presente en este webinar. Villavicencio, bienvenida. Ángela Patricia. A ver, ¿quién más por acá? ¿Quién más por acá? A ver, ¿qué países están conectados el día de hoy? Bucaramanga, Colombia. Colombia es el fuerte el día de hoy, miren. A ver, Ecuador, México presente, ya nos contestaron por acá. Les cuento que uno de nuestros invitados es de Argentina, así que me imagino que hoy va a tener gente que lo esté apoyando. Argentina, Gerardo, bienvenido. Un gusto tenerte en este espacio. Qué bueno que estén todos conectados. Yo sé que de pronto es muy difícil que se conecten en este horario por temas laborales, pero qué bueno. Martín Takasu, bienvenido desde Argentina. Bueno, les cuento que este webinar que se titula nuevamente Trazabilidad y gestión de hemocomponentes claves que salvan vidas, nos va a hablar un poco acerca de las mejores prácticas que vienen desde unidades de cuidados intensivos hasta la implementación de tecnología más innovadora en el manejo de hemocomponentes, y para eso tenemos tres invitados súper especiales. Yo creo que voy a darles entrada de una vez para que los conozcan. Voy a iniciar con Rocío Parra. Ella es bacterióloga, especialista en alta gerencia, en economía y gestión de salud. Ella actualmente es la directora global de la estrategia de plasma de Life Factors. Rocío, bienvenida. Continúo con... Rocío, ¿estás por ahí? Hola, buenos días para todos. Muchas gracias por estar acá, por esta invitación. Muy contenta de estar acá. A ti, Rocío, muchas gracias. Continuamos con Daniel Vargas, ingeniero electrónico de profesión, egresado de la Universidad de los Andes en Bogotá. Él es el Regional Product Manager Supplies en Cibra. Daniel, bienvenido. Muchas gracias a todos y bienvenidos a esta sesión. Continuamos con Ramiro Soto. Él es asesor técnico comercial en Armando Cruzé y es el encargado de desarrollar nuevos negocios para los distintos rubros del sector de la salud. Ramiro, bienvenido. Gracias a todos por comunicarse. Buen día, buenas tardes. Gracias a ti por estar con nosotros. Y hoy está con nosotros de moderadora la doctora Sandra Rosso, ella es CEO de RIA Esbargel. Doctora, bienvenida. Este es su espacio. Luisa, muchas gracias y a todos muy buenos días. Me encuentro aquí desde la ciudad de Cartagena. Se está desarrollando uno de los eventos más importantes del sector salud en Colombia, que es el Foro de Salud y Farmacéutico de la Asociación Nacional de Industriales. Agradecer aquí, voy a hacer una cuña a Mary, es una de las instituciones hospitalarias más importantes de Colombia, que me ha proporcionado este espacio para poder hacer pues esta transmisión el día de hoy. Doctora Rocío, Ramiro, Daniel, un gusto tenerlos a todos aquí y a las personas que están en este espacio y en este conversatorio. Como lo decía Luisa, vamos a hablar hoy sobre trazabilidad, vamos a hablar de gestión de hemocomponentes y el tema tan importante que tiene que ver con trazabilidad. Le voy a pedir a todos los participantes, bienvenidas sus preguntas, sus inquietudes, pónganmelas por favor en el chat, las iré incorporando aquí a medida que vamos conversando. Y bueno, quiero darle entrada a los participantes en este panel con una pregunta, digamos, de marco, y es cuando hablamos de gestión de hemocomponentes en ese proceso, ¿cierto? Desde la donación hasta la transfusión, ¿cuáles son los principales desafíos que se afrontan? Empecemos hablando por allí de los desafíos. Aquí se vale, señores, pedir la mano, intervenir, participar. Entonces, si les parece, empecemos con las damas. Doctora Rocío, ¿cuáles son esos desafíos en todo ese proceso y esa cadena? Muchas gracias, Sandra. Pues mira,
desde mi perspectiva, los desafíos en materia de gestión de componentes, pues justamente tienen que ver con esa posibilidad de disminuir los riesgos asociados al uso de los componentes. Y esto es frente a la seguridad, frente a la calidad de sus componentes, incluso a la disponibilidad. Y las herramientas tecnológicas hoy día nos permiten integrar toda esta información de manera que podamos desde la gestión del mismo donante hasta la gestión del paciente hacer un seguimiento, una consolidación de esta información para que en todo momento tengamos acceso a ella y podamos conocer esta historia de punta a punta, así como cada uno de los procesos que va recibiendo ese componente hasta que llega a su destino final. Entonces, para mí el principal desafío para las instituciones que trabajamos en este ámbito es disponer de esa tecnología, aprender a usar esas tecnologías y ya que estamos justamente en esta era tecnológica, pues meternos en la onda de la tecnología. Muchas gracias, interesantísimo. Disminuir riesgos y tomo temas aquí que mencionó, seguridad, calidad, disponibilidad y de punta a punta. Puede ser es un resumen inicial de algunos temas que usted mencionó. Ramiro, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuáles son esos desafíos? El desafío, básicamente, la cadena, la trazabilidad, ¿no?, de los hemocomponentes, radica en garantizar la calidad, ¿no? Y parte justamente de eso se trata bueno, de tener mayor control y herramientas para justamente poder identificar en alguno de esos pasos, tanto a partir de la recolección, lo que es el almacenamiento y distribución, poder tener herramientas y poder garantizar, ¿no?, Ok, muchas gracias, interesantísimo. Me están diciendo, Ramiro, que por el chat que de pronto de algunos lugares no te escuchan bien, yo te escucho entrecortada. No sé si escuchamos el tema de la relevancia de garantizar la calidad, la trazabilidad, pero aquí me están diciendo los participantes por el chat que tal vez no te escuchan bien. Si quieres chequear un poco sí, ok, poco volumen, si puedes hablar un poco más fuerte de pronto, pero entre tanto voy con Daniel. Mientras chequeas, Ramiro, si te parece, Daniel, desde tu perspectiva, ¿cuáles son esos desafíos ampliando, complementando ya lo que la doctora Rocío y el mismo Ramiro ya mencionó? Claro que sí, por supuesto. Creo que la doctora Rocío tiene un punto súper interesante y es hablar de cómo podemos hacer esa identificación de punta a punta y cómo podemos involucrar o cómo podemos incluir la tecnología. Eso es algo que realmente es un desafío que vemos en este momento a día de hoy en los hospitales, pero también cómo podemos reforzar los procesos que ya existen. Hay muchos procesos, por ejemplo, en trazabilidad, en cadena de frío, procesos que se hacen a día de hoy a nivel muy manual y procesos que precisamente por su naturaleza manual están expuestos al error humano. Entonces, ¿cómo podemos a través de soluciones, a través de cierto tipo de herramientas tecnológicas, a través de procesos más robustos, a través de soluciones mucho más estructuradas, facilitarle la vida pues a todos los operarios que están en el hospital, a los técnicos, al personal de enfermería, a los médicos también que hacen parte precisamente del cuidado del paciente? Lo que queremos es conectarlos entre ellos, que tengan información disponible del paciente, que el paciente se sienta conectado con ese personal médico, se sienta bien atendido y pues por supuesto poder llevar al mínimo todos los errores humanos que se puedan cometer. Muy interesante. Tocan ustedes varios puntos y voy a enfocar un poco la discusión en el tema de correcta identificación y trazabilidad. Porque cuando ustedes mencionan de punta a punta, desde la donación hasta, pues allí está, creo que implícito esos dos temas, correcta identificación y trazabilidad. En ese sentido, han tocado ustedes varios temas, procesos, personas, herramientas. ¿Cómo avanzar y cómo hacer, o sea, cómo cerrar esas brechas en temas de correcta identificación y trazabilidad? ¿Qué opinan ustedes y allí qué desafíos hay? Doctora Rocío.
Bueno, mira, yo creo que hemos evolucionado mucho, mucho. Uno de estos desafíos justamente de la correcta identificación es que en muchos ámbitos hablamos de los correctos, ¿no? Del momento correcto, de la persona correcta, de quien atiende, que sea el profesional o el perfil correcto también. Y esto tiene que ver justamente con que las personas, que es lo primero acá, el paciente, el donante y también la persona de salud que atiende a estas personas, sea capacitada y sea instruida en el adecuado uso de estas herramientas tecnológicas que menciona Daniel. Creo que nuevamente el talento humano capacitado que sepa utilizar estas herramientas, que no sea una carga laboral más, sino que de verdad estas herramientas se conviertan en un facilitador del trabajo, en un facilitador de los correctos, hace parte de los desafíos a los que nos enfrentamos todos los días. En banco de sangre y en las instituciones hospitalarias grandes, la afluencia de trabajo muchas veces es tal que las personas se sienten abrumadas con los procesos de información, con los registros manuales, con utilizar etiquetas que tienen ciertas dificultades. Entonces, un primer desafío es cómo le facilitamos la vida a ese trabajador de la salud para que en el momento en que tiene que hacer el primer correcto, identificar bien a su donante, identificar bien a su paciente, identificar bien la prescripción, la muestra, sea el momento crítico que tenemos controlado. Muchas gracias, de acuerdo. Creo que ese elemento de las herramientas que le hacen la vida fácil al equipo de salud es fundamental, porque a veces en los procesos nos olvidamos de eso y los mismos procesos como que se ven como una sobrecarga o hay actividades y eso propicia el error. Ramiro, déjame saber si ya te escuchamos mejor. Sé que estamos conectados desde diferentes lugares del mundo, pero quiero saber cómo está tu audio y cómo te escucha la gente. Hola, sí, ahí me escuchan mejor. Ah, perfecto. ¿Cómo lo escuchan ustedes, mi doctora Rocío, Daniel y los... Ahora sí, estábamos hablando sobre el tema, Ramiro, de los desafíos en términos de correcta identificación de pacientes y trazabilidad. Sobre eso, ¿qué aporte y cómo puedes tú complementar el planteamiento de la doctora Rocío? Que lo resumo, perdón, o tomo elementos importantes: capacitación al personal, uso de herramientas y tecnologías que faciliten ese trabajo que hacen los equipos de salud, y que no se generen como sobrecargas, sino que le faciliten la vida al personal de salud. ¿Quieres complementar algo, Ramiro? Coincido plenamente con lo que contaba Rocío. Justamente los encargados de la recolección, la distribución, o los técnicos en hematología, al menos aquí en Argentina, pues cargan con mucha responsabilidad, y también de la implementación de herramientas tecnológicas les proporcionan un valor agregado, pero que permiten, en este caso, tomar mejores decisiones, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, cualquier herramienta que justamente le dé mayor información es bienvenida, ¿no? Mayor calidad, sobre todo, en tomar esas decisiones tan importantes al momento de, bueno, Ok, de acuerdo. de la distribución y Sí. Claro, mira que tocas un punto muy importante, y tiene que ver con los temas relacionados con, claro, hablemos de conservación y transporte. O sea, ya ustedes nos ambientan la relevancia de la correcta identificación, de la trazabilidad, pero esos dos elementos planteados desde los desafíos que hay en términos de seguridad transfusional, en instituciones, en países, mecanismos adecuados de conservación y transporte, que pues esto está planteado desde la misma Organización Mundial de la Salud. Daniel, primero quisiera escucharte a ti y en relación con este tema. ¿Cuáles son esas medidas
antes de que hablemos en detalle de las herramientas, pero ¿cuáles podrían ser todas esas medidas o cómo lo ven ustedes que debería un proceso de medicina transfusional implementar para prevenir los errores que tienen que ver con trazabilidad y con correcta identificación de pacientes? ¿Cuáles son esas medidas? Y ya ahorita hablamos de las herramientas. Por aquí me están preguntando ya en el chat cuáles son las herramientas, pero quisiera primero abordar el tema de las medidas. ¿Cómo lo ven? No sé quién quiera darme primero contexto. Daniel. Claro que sí, por supuesto. Bueno, las medidas realmente que se deben tener en cuenta desde este lado son basados o pensando en los puntos críticos. Entonces, un punto crítico es en dónde yo necesito la información, ¿cierto? ¿En qué momento yo necesito la información? Entonces, por ejemplo, yo necesito tomar la información hablando de un proceso transfusional. Hablemos desde la perspectiva de donación. Yo necesito identificar al paciente, digamos, o al donante en ese momento, en el momento en que empiezo a recibir esa unidad de sangre. Y en ese momento, en esa primera identificación, también tengo que identificar esa bolsa de sangre que estoy tomando. Ese es el primer punto crítico que nos encontramos en el proceso. Luego hablamos del proceso de almacenaje. ¿Cómo puedo garantizar que dentro del proceso de almacenaje todo está estructurado de manera adecuada? Y que esa estructura de manera adecuada, pues precisamente nos permite a nosotros almacenar los productos donde se deben almacenar, trabajarlo donde se debe trabajar y que tenemos, pues por supuesto, digamos, un respaldo de una identificación. Hablamos ahora del proceso de transfusión mismo, ¿cierto? Ya tengo mi bolsa de sangre almacenada, ya la tengo que sacar porque voy a utilizar ese hemocomponente. Ahora, ¿cómo identifico al paciente? ¿Cómo me puedo asegurar que ese paciente es el adecuado para recibir ese proceso, digamos, de transfusión? Esa bolsa de sangre que estoy retirando digamos, del refrigerador o que estoy retirando del banco de sangre. Entonces, ese es el tercer punto crítico que nosotros identificamos. Y ¿cómo podemos garantizar, adicional a eso, adicional a ese proceso de identificación correcta, cómo podemos garantizar que la bolsa de sangre ha tenido el trato adecuado durante todo el proceso? ¿Cómo podemos llevarlo un paso más allá y no solamente hablar de tipo de sangre, no solamente hablar de cuál es digamos, el conteo de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, cuál es el tipo de material, cuándo fue tomada esa unidad de sangre, que son datos muy importantes, sino también cómo podemos hablar de la temperatura que ha llevado esa bolsa de sangre durante toda su vida útil. Cómo podemos hablar de que esa bolsa de sangre ha sido cuidada y ha sido tratada de la mejor manera durante todo el proceso. Entonces, esos serían básicamente los 4 puntos críticos: identificación al momento de la recolección, en almacenamiento, al momento de utilizarla, e identificación de la temperatura en toda la cadena. Yo te escucho, yo soy experta, estoy aquí aprendiendo de ustedes que son los conocedores del tema y pienso, datos que necesito mantener durante muchos momentos de algo que sucede en diferentes lugares, en diferentes ámbitos. Doctora Rocío, ¿cuáles son esos mecanismos para poder mantener, cómo impactar esos desafíos frente a esos datos y a esa necesidad de poder trazar todos estos elementos? Sí, Sandra, mira, complementando y también tratando de resumir un poquito lo que Daniel nos contaba, hoy en el mundo hablamos de buenas prácticas y la OMS hace poco, de hecho, sacó un curso y sacó un documento guía sobre buenas prácticas. Y las buenas prácticas tienen 2 principios. Un principio es evitar la contaminación y el segundo principio es evitar la confusión. Es decir, todo lo que yo haga en mi laboratorio, en mi banco de sangre, en mi clínica, debe seguir esos 2 principios. ¿Y para qué nos sirven todos esos datos? Justamente para evitar la confusión, que yo nunca vaya a incurrir en el error de etiquetar la unidad con los datos de otra unidad, de otra donación, etiquetar las muestras de un donante con los datos de otro donante y de esta manera terminar confundiendo y teniendo datos errados o resultados errados. Y finalmente, frente al tema de la conservación y de evitar la contaminación, es que tenemos que tener siempre presente que cuando hablamos de sangre, hablamos de un producto que tiene una utilidad terapéutica, que nos ayuda a salvar vidas. Y también debemos tener en cuenta que es el mejor medio de cultivo.
Entonces, que los mecanismos de control que debemos ejercer sobre él para evitar la contaminación y mantener sus propiedades, su efectividad, debe ser tan riguroso, y ahí es donde entra la medición de la temperatura, los tiempos, todo lo que nos permita conocer que hemos controlado perfectamente su conservación para garantizar que cuando este medicamento, componente como los llamamos en nuestros sistemas, pero finalmente se comporta como un medicamento, va a tener el efecto terapéutico deseado. Entonces allí lo importante es cómo garantizamos que toda la información que se nos está suministrando desde el momento mismo de la donación, donde yo necesito, por ejemplo, controlar el tiempo que dura esa recolección para saber si esa bolsa puede utilizarse para obtener plaquetas o para obtener plasma, ¿sí? ¿Cuánto tiempo entre la donación y la separación para saber si ese plasma lo puedo utilizar? Entonces existen allí muchos elementos, muchas variables como tiempo, como temperatura, que debemos estar monitoreando constantemente para tomar decisiones sobre la utilidad o la no utilidad de ese componente sanguíneo en la terapéutica. Escuchando mi doctora, escuchando a Daniel, veo que, o sea, hay una palabra que me queda en la cabeza, rigurosidad. O sea, estoy entendiendo que aquí hay un tema de rigurosidad, minucioso, control todo el tiempo. Ramiro, ¿quieres complementar algo en relación con el tema? Estás cerrado en tu micrófono, ya. ¿Me escuchan? Sí, bueno, sobre todo, bueno, con lo que decía Rocío, cualquier bolsa de sangre tiene el potencial de poder salvar una vida, ¿no? Y justamente hay que ser muy riguroso en toda esa cadena de transporte y almacenamiento. Y bueno, las herramientas de las cuales vamos a hablar hoy, justamente aportan en ese sentido, ¿no? En mayor información para justamente tener mayor información disponible a la hora de... Ok. Muchas gracias. Ahí quisiera retomar un punto y tiene que ver con esa rigurosidad. Ustedes han mencionado, o sea, poder seguir los datos, poder medir temas como la temperatura. Digamos, obviamente el tema de cadena de frío aquí se vuelve importante y relevante y muy relevante, pero hoy por hoy, y atendiendo por aquí una pregunta que nos hacía Paola, ¿cuáles pueden ser esas herramientas, esos mecanismos que de punta a punta uno debería de considerar para, por ejemplo, hacer seguimiento al tema de temperatura? La doctora Rocío lo mencionaba, o sea, la temperatura es un factor crítico, clave, y de pronto nos ocupamos mucho de la temperatura en las neveras de almacenamiento, pero ¿qué pasa cuando vamos de un punto a otro, cuando lo paso a la unidad de cuidado intensivo, dónde queda, encima, debajo, no sé? Creo que hay unos desafíos importantes. ¿Qué herramientas y cómo abordar este tema? Hablemos puntualmente del tema de control de temperatura, Daniel. Bueno, realmente las herramientas son varias y en pro precisamente de mantener ese control, estamos hablando, y acá menciono algo que dice la doctora Rocío que es súper importante, estos son productos que salvan vidas y como son productos que salvan vidas para el hospital son muy delicados y son muy importantes. Entonces, lo que nosotros queremos a través de estos procesos que estábamos hablando es garantizar que se pueden utilizar al máximo estos productos, que se puede llevar a la máxima vida útil. Entonces, hay varios procesos, hay unos procesos más robustos que otros, con menos exposición, digamos, a errores humanos que se puedan llegar a presentar. Un hospital, por ejemplo, podría utilizar un proceso de medición de la bolsa de sangre en el momento de salida y al momento de recibirla. Podrían utilizar la regla de los 30 minutos, la regla de los 40 minutos. Podrían utilizar, por ejemplo, también unidades electrónicas o data loggers que se llaman también para hacer la medición de la nevera, para hacer la medición de la nevera de transporte, la nevera de almacenamiento. Sin embargo, la mejor decisión en cuestión de trazabilidad que puede tomar un hospital, que puede tomar un banco de sangre a día de hoy, es hacer la identificación puntual y única de cada bolsa de sangre.
Esto se hace a través de un indicador único, un indicador unitario. Ese indicador unitario va pegado, va adherido a cada una de las bolsas de sangre. Y acá es importante tener en cuenta que, precisamente hablando de esa no contaminación, no es cualquier identificador, no es cualquier etiqueta, no es un producto cualquiera el que se utiliza en estas bolsas de sangre. Son productos que están especialmente diseñados para hacer trazabilidad de temperatura de estas bolsas de sangre, para alertar de manera visual a las enfermeras, a los enfermeros, al personal médico, al personal de cirugía, al personal en cuidados intensivos, de cuál es la temperatura de esas unidades de sangre, en qué momento se encuentran, si las pueden utilizar, si no las pueden utilizar, y qué tipo de control y qué tipo de cuidado debe tener el personal del banco de sangre con las unidades que están retornando y con las que están recibiendo. Entonces, la mejor solución, la mejor herramienta que pueden utilizar es esa, un indicador que sea unitario, que sea único para cada bolsa de sangre y que les ayude de nuevo a identificar exactamente la temperatura puntual de cada una de las unidades. Además, porque escuchándolos, yo entiendo cada una de esas unidades como componentes, además de que salvan vidas, pues es un bien preciado, o sea, es algo que no podemos desperdiciar, no sé cómo decirlo, o sea, o no, sí, o dejar de usar, pues porque no hicimos un buen proceso, o sea, qué dolor con la escasez y demás. Doctora Rocío, ¿cómo lo plantea usted y cómo lo ve? Claro que sí, como tú lo dices, para mí también el uso de la sangre, el uso racional y apropiado de la sangre tiene un componente ético y tiene un componente ético en la medida en que para atraer un donante, para convencerlo, siempre le decimos, usted es un héroe, usted va a salvar vidas. Entonces no puede ser que después de que esa persona ha decidido donar, nosotros no hagamos nuestro mejor esfuerzo desde el banco de sangre, desde el servicio transfusional para aprovechar ese producto como debe utilizarse. Entonces, todas estas herramientas desde el banco de sangre para monitorear, hoy existen, por ejemplo, así como lo dice Daniel, existen productos tipo etiqueta que se colocan sobre cada bolsa para hacer ese rastreo del comportamiento de temperatura. Y también es muy importante el proceso dentro del banco de sangre, cómo mis equipos están calificados para identificar cómo es su comportamiento frente a la temperatura, cuáles son los puntos calientes, cuáles son los puntos fríos, cómo configuro el almacenamiento dentro de ese equipo, son fundamentales para que se pueda virtuar esta variable tan importante que es la temperatura. Asimismo, existen pues sistemas que nos permiten monitorear 24/7 los equipos, los transportes, existen loggers que se pueden monitorear satelitalmente, por ejemplo, durante el transporte, para que cuando llega la sangre al servicio transfusional, esa caja se pueda, antes de abrirla incluso, saber cuál fue el comportamiento de la temperatura durante el todo recorrido y ese sea el primer punto que yo voy a evaluar antes de recibir incluso el pedido. Hay también sistemas que me permiten para no abrir la caja, hacer recepciones como digitales, donde yo conecto los dos sistemas y el banco de sangre le dice al servicio transfusional, esto es lo que te estoy despachando y se carga automáticamente en el sistema del servicio transfusional. Cuando la caja llega al servicio transfusional, se hace una lectura externa para cargar esa información, para saber cómo fue el comportamiento de temperatura y evitar de esta manera la exposición de los componentes a temperatura fuera de los rangos aceptables. Entonces, realmente hay muchas cosas que se pueden implementar para garantizar un buen comportamiento de estas variables. Ramiro, ¿quieres hacer algún comentario? Hola, ¿sí me escuchan? Una bolsa de hemocomponentes tiene un valor incuantificable en cuanto al potencial, ¿no? que tiene en sí. No sé, que haya varios, se pueda cuantificar varias cosas, el hecho de tenerlo disponible y que esa disponibilidad en sí llegue a un paciente que lo necesita. Eso lo hace, su valor lo hace cuantificable. Bueno, hoy los sensores con los que vamos a ampliar un poco de información proporcionan esa información, ¿no? Sensores irreversibles para
identificar fácilmente, colorimétricamente. El hemocomponente se mantuvo dentro del rango de temperatura adecuado para hacer uso y poder suministrarlo a algún paciente que lo necesite. Y después, De acuerdo. las herramientas para poder validar la correcta temperatura de funcionamiento de las neveras o heladeras. Voy a retomar y pensar, claro, digamos, los mecanismos de control de temperatura desde el transporte, monitoreo satelital, después cuando lo tenemos en las neveras, cuando pasa digamos, del banco de sangre a una institución de salud, a una clínica, a un hospital, que lo mencionaba la doctora Rocío, allí tenemos, vamos, una lógica que hace 20 años, ustedes me dirán, si yo soy ya viejita en esto del sector de la salud, o sea, no, ustedes son muy jóvenes aquí todos, pero yo ya, hace un tiempo, hace unos años, la novedad, por ejemplo, el rastreo satelital de la temperatura 24 horas, de las neveras, donde está almacenada las unidades de sangre y poder monitorear 24 horas, eso era una novedad hace unos años, ¿cierto? Unos años. Hoy por hoy, y me parece muy importante escucharlos con el tema de la posibilidad de rastrear qué pasa con cada unidad de sangre dentro de nuestra institución de salud con ese tipo de marcadores de colorimetría. Porque vamos que ahí uno diría, o sea, ya lo tenemos, lo entregamos en la institución de salud, pero ahí qué pasa de servicio a servicio. ¿Qué pasa cuando sale de la unidad transfusional y pasa a la unidad de cuidado intensivo? Y ahí ese tipo de marcadores y demás, ¿qué tan generalizados están? ¿Se usan? ¿No se usan en la región, en América Latina? Cuéntenme un poco más de eso, de ese momento, de ese tipo de control ya justo antes del uso. No sé quién me quiera ambientar un poco sobre el tema. Te puedo contar Doctora un Rocío, poco. Sí, mira, en Colombia por lo menos y en los países que he visitado, el uso de este tipo de señalizadores es bajo, es uno de los desafíos en este momento porque son comprobadamente muy buenos. Esto significa una inversión, no es una super inversión. Sin embargo, el beneficio que se obtiene porque tienes la garantía del comportamiento de esa temperatura y tienes la garantía de que esa unidad ha sido conservada adecuadamente. Incluso que aunque haya salido del servicio transfusional a un quirófano, puedas monitorear que el comportamiento está bien y puedas aceptar el retorno de esa unidad. Esto hace que se disminuya estas devoluciones que en otros momentos y en otros ámbitos simplemente se reciben para hacer una adecuada disposición, pero no para reintegrarlas al inventario y hacer posible su uso posterior. Entonces, realmente el uso es bajo, la utilidad es alta y hay que trabajar bastante en este momento para garantizar que podamos, nuevamente, volviendo al punto ético, hacer el mejor uso posible de esa donación. claro, entendiendo, o sea, yo lo veo como bienes escasos, bienes preciados que necesitamos hacerle trazabilidad. No sé, Daniel o Ramiro, algún comentario frente al punto de ese tipo de marcadores y qué tanto hay, están disponibles o no, qué tanto también se están usando hoy en las instituciones en la región. Claro, realmente es un tema bien interesante en cuestión de disponibilidad, porque de hecho existen estos marcadores, por ejemplo, en varios países, en Colombia, en México, están disponibles, se pueden comprar, los hospitales pueden adquirirlos, pero es más una cuestión de que puedan darse cuenta precisamente de la oportunidad que tienen para implementarlos. Hablando particularmente de cómo se integran o cómo se implementan, por ejemplo, en los puntos finales de la cadena. Por supuesto, poder hacer ese correcto retorno, ese ciclo cerrado de qué pasa si el producto pasó a sala de cirugías, no se utilizó y en lugar de ser desechado se puede volver a utilizar. Eso es muy importante, pero también cómo yo puedo garantizarle al hospital, cómo podemos darle esa tranquilidad al hospital y al personal del hospital que están utilizando productos que les pueden dar información del estado de esas bolsas de sangre, que les pueden dar información del estado de esos productos que son pues muy importantes para ellos.
por supuesto, el personal de enfermería, el personal médico, quieren garantizar que están utilizando los mejores productos para sus pacientes. Y pues qué mejor manera de respaldarlo a través de este tipo de indicadores. Entonces, la idea es que pueden empezar a utilizarlos precisamente no solamente como pues, un sistema, un ciclo de retorno, sino también como un validador de calidad, ¿no? Como un sistema que les permite tener información precisamente para reforzar que ese producto ha estado manejándose de manera adecuada y que tengan la tranquilidad que están aplicando el mejor producto, un producto en las mejores condiciones posibles a cada uno de sus pacientes. Y particularmente, de nuevo, este tipo de soluciones de colorimetría son soluciones que son químicas. Entonces son soluciones que están muy bien ajustadas, que tienen una respuesta muy, muy precisa en cuestión de la temperatura. Tienen una respuesta muy precisa también en cuestión de el error porcentual que pueden llegar a tener. Estamos hablando de sensores, por ejemplo, que tienen apenas un desfase de 0,2 grados centígrados. Entonces, son muy precisos, son sensores químicos que van pegados, que van adheridos en cada una de las bolsas de sangre, en cada uno de los componentes, y precisamente que gracias a su naturaleza química, gracias a ese cambio que están haciendo, tienen una precisión que un sensor electrónico en general no puede alcanzar. Y además, por supuesto, un detalle. Hay una pregunta en el chat sobre eso, es si son etiquetas descartables electrónicas, ya lo mencionaste, pero para volverlo a redondear. O sea, la pregunta de Javier es, ¿son etiquetas descartables electrónicas para revisar si el producto tuvo, bueno, si está en el rango de temperatura? Entonces, no son, o sea, no son dispositivos electrónicos. No, en general, los dispositivos unitarios no son electrónicos, son O sea, dispositivos químicos okay, de lectura visual. de lectura visual. Y Exactamente. entonces ahí tengo una pregunta, sin hablar de detalle, porque pues no vamos a hablar de precios ni nada de eso, pero eso daría una lógica de ser más asequibles que estar poniendo dispositivos electrónicos aquí para aprender yo el tema, no sé, Daniel o Ramiro. Exactamente. Ahí la idea es que el producto sea lo más asequible posible para el hospital. De hecho, hablando un poco de retornos de inversión y hablando un poco de esos planes precisamente de manejo de bolsas de sangre, en los hospitales que estamos trabajando a día de hoy nos hemos dado cuenta que si se salvan 1 o 2 unidades de sangre, dentro de todo el proceso que se tiene, ya la solución se termina pagando sola. El ahorro es tan alto que con salvar 2 unidades de sangre ya se termina pagando la implementación de identificadores químicos para cada bolsa de sangre, para todas las bolsas de sangre que pasan por el centro de transfusión, y realmente a ese nivel de economía estamos hablando. No son productos costosos, no son productos que sean, digamos, antinaturales para el personal técnico del banco de sangre, que sean difíciles de implementar. Son realmente productos muy sencillos, con una curva de aprendizaje muy rápida y muy económicos. Y lo más importante finalmente es que hay un punto de control en el uso final del hemocomponente, es decir, la enfermera que va a hacer la aplicación tiene una garantía de que lo que está aplicando es un producto que está adecuadamente conservado al final de la cadena. Entonces, definitivamente son benéficos, son súper útiles y hay que empezar a implementar este tipo de soluciones. Muy bien, voy a empezar a incluir algunas de las preguntas que nos están haciendo por el chat. Y bueno, la primera, ya les pregunto sobre el tipo de dispositivo que hay, pero aquí hay una pregunta que hace Agustín que me parece interesante y es, ¿cuál es el grado de madurez que tienen la implementación de sistemas de información de gestión de hemoderivados en la región? O sea, él ya está preguntando por todo el sistema de información, por esa trazabilidad además. En lo que ustedes han visto en la región, en el conocimiento, no sé, Ramiro desde Argentina, Iconosur, Daniel, doctora Rocío, ¿qué percepción tienen ustedes de ese grado de implementación, del grado de madurez de los sistemas de información en gestión de hemoderivados? No sé si quién quiere darnos alguna opinión. Ramiro. Sí. Al menos aquí en Argentina, la implementación de indicadores de temperatura individuales para cada bolsa, bueno, no los hay. Justamente los indicadores, al menos por lo que nosotros, por la información que tenemos, son los primeros específicos que utilizarían para hacer el control de la trazabilidad de las bolsas en Argentina. Y bueno, también ratificar que justamente
el poder salvar o recuperar, o no descartar, ¿no? Al menos a partir de una bolsa, ya con eso hay un retorno de la inversión. Y, que bueno, justamente hay una persona, ¿no?, detrás de tomar esa decisión. Insisto que al menos en Argentina, y no sé en los países limítrofes cuál es la situación, pero bueno, al menos aquí no hay antecedentes de indicadores individuales. Sí hay distintas herramientas para la trazabilidad de la temperatura de heladera, pero bueno, tampoco hay data logger específicos, ¿no?, para control de temperatura de heladeras, que bueno, es una de las herramientas también que está dentro del portafolio para ofrecer. Justamente es eso, ¿no? Data loggers o indicadores electrónicos específicos para validar la temperatura de las heladeras de transporte y de almacenamiento y de transporte y distribución, ¿no? Ok, muchas gracias, Ramiro. Doctora Rocío, Daniel, en lo que han visto ustedes en otros países en América Latina, denos un poco de contexto. Mira, si hablamos de sistemas de gestión de sangre en general, en los países yo encuentro que están ampliamente implementados. Yo creo que hoy día un banco de sangre no se consigue con un sistema de información manual, con un sistema de registro manual. Hoy todo, creo que ya no he visitado durante el último año por lo menos uno solo que no tenga un sistema informático. Es decir, está ampliamente implementado el uso de sistemas de información. Muchos de estos sistemas de información ya integran todas las actividades del banco de sangre, incluso las operaciones de los equipos analíticos, las operaciones de los equipos de almacenamiento de componentes, tienen todas las restricciones para la liberación de los componentes. Es decir, que yo encuentro realmente que el proceso está muy controlado. Muy importante es que ese sistema de información esté validado, que ya es otra cosa. O sea, estamos usando ampliamente los sistemas de información, pero no necesariamente todos están validados. Y ese es un punto importante que se debe tener en cuenta al momento de iniciar el uso de un sistema de información, porque la validación nos garantiza que el sistema funciona adecuadamente y un backup, un sistema de respaldo que nos permita tener esa información, tener acceso a ella en el futuro de forma adecuada y que si hay una contingencia igual podemos seguir utilizando la información que está allí. Al final de la cadena encuentro yo que no necesariamente hay una integración entre el banco de sangre y el servicio de transfusión. Tal vez ese es un paso que todavía falta madurar, pero aún así encuentro que hay una implementación importante en muchas instituciones donde ya se le da una relevancia muy alta a manejar la información de otra forma, justamente para no tener problemas con pérdidas o con errores al momento de tener la información. Claro, entiendo que dentro del banco de sangre hay sistemas de información en lo que como la doctora lo planteaba. Dentro de la unidad transfusional hay una oportunidad en ese interoperar o conectar y dar trazabilidad y continuidad, digamos. Pero finalmente, pensando en estos dispositivos de colorimetría, pues son una forma también de trazarlo, no electrónicamente, pero sí de trazar y saber qué puedo recibir y de dar continuidad ahí al proceso. Ok, muy interesante. Tengo una pregunta adicional que hay en el chat y la voy a leer textual. La hace Eugenio. Dice, un problema habitual de las unidades de sangre es que existen procesos de pruebas que se realizan, pruebas de compatibilidad. Para esto se debe sacar estas unidades del ambiente de 4 a 8 grados centígrados, manteniendo tiempos de 20 a 30 minutos fuera. Si no se usa en un paciente A, se vuelve al refrigerador, luego se cruza para otro paciente B, nuevamente se debe sacar, compatibilizar. O sea, aquí está él como describiendo el proceso, ¿cierto? Dice, ya se tienen 60 minutos de pérdida de cadena de frío.
Si tenemos 5 compatibilizaciones con la misma unidad, ¿hay marcadores para esto a fin de alertarnos frente a una pérdida de cadena de frío? ¿Estos marcadores que estamos hablando de colorimetría servirían aquí? Pregunta para aprender. Es una muy buena pregunta realmente, porque habla de un caso de la vida real y es qué pasa con este tipo de productos. Y acá quiero hacer una salvedad quizás un poco más conceptual, y es el producto nunca pierde cadena de frío, no debería perder cadena de frío. Sale del refrigerador central, sale de la unidad de almacenamiento central, pero nunca puede perder cadena de frío, porque si pierde cadena de frío no se puede utilizar. Entonces, lo bueno de esos indicadores de colorimetría, de esos indicadores visuales, es que nos dejan saber en qué momento el producto perdió cadena de frío. O sea, si la bolsa de sangre se empieza a calentar, empieza, digamos, a iniciar ese proceso de calentamiento para ser utilizada, es porque ya estoy 100% seguro, como parte del personal médico, que la voy a utilizar. Pero que si no la voy a utilizar todavía, que si no voy a hacer uso de esta bolsa de sangre, debe permanecer refrigerada, debe permanecer en cadena de frío, debe permanecer almacenada. ¿Qué pasa si en ese proceso de compatibilización, vamos a decir algo, ocurrió un error humano y la bolsa se quedó más tiempo del debido por fuera de la cadena de frío? O sea, quedó más tiempo por fuera de la nevera de transporte. Lastimosamente esa bolsa se perdió. Pero tengo el indicador visual, tengo el indicador de colorimetría que me dice, esta bolsa lastimosamente ya no se debería utilizar o no se recomienda utilizar porque salió de la temperatura adecuada. Ya tu trabajo es o utilizarla, calentarla para utilizarla o descartarla, ¿cierto? Es esa información la que te da precisamente. Entonces, el objetivo precisamente de estos indicadores de colorimetría es alertar al personal médico en, ten cuidado que esta bolsa está cerca de llegar al límite, o está todo bien porque esta bolsa está por debajo todavía del límite. O por el contrario, esta bolsa ya salió del límite superior y es necesario utilizarla o descartarla. Daniel, estás dando respuesta a una pregunta que me hace Sandra Quintero en el chat, y es si el dispositivo de colorimetría permite identificar el momento, bueno, o sea, permite identificar que ya se empezó es que ya la descartamos o es como una alerta previa. Ahí hay una pregunta que no es la de Sandra, esta es mía, para aprender. Y después ahora hago la de la otra Sandra Quintero. Claro que sí. Son tres, realmente un lector de colorimetría se puede leer en 3 estados, en 3 fases. Es por debajo del nivel, por ejemplo, hablando de un sensor que se active a los 10 grados centígrados, podemos decir que estamos en 8, en 7, en 6, entonces estamos dentro del nivel, estamos bien. Cuando estamos cerca a los 10 grados centígrados, 9.5, 9.2, 9.6 grados centígrados, y el tercer estado, que es cuando estamos por encima de los 10 grados centígrados, que es cuando ya el sensor está completamente activado y ya tenemos que decir, esta bolsa, pues bueno, ya superó ese nivel y debe ser utilizada, debe ser desechada. Son los 3 estados que podemos leer con un sensor químico. Si queremos saber, por ejemplo, esta bolsa perdió su cadena de frío a las 10 de la mañana, a las 10:15 con 32 segundos, es muy difícil de hacer. En ese caso se utilizan muchos sensores electrónicos, pero como les mencionaba, los sensores electrónicos leen más bien un área. Yo puedo saber, por ejemplo, cuál es la temperatura de un contenedor, cuál es la temperatura de una nevera de transporte, lo cual está muy bien y pues son datos importantes, son datos relevantes, pero para la medición de temperatura por unidad, el sensor químico no está en capacidad de decirme el momento exacto, con minutos y segundos, de en qué momento se perdió la cadena de frío. Pero sí permite alertar al personal médico. Sí permite claro, yo los escucho y entiendo que es una sumatoria de mecanismos y de estrategias que desde el proceso nos ayudan a intervenir para mantener la cadena de frío, ¿cierto? Y todo el proceso. Aquí, y para ir cerrando, mis queridos, me hacen una pregunta, Laura Mancera, el nombre del dispositivo, en qué casa comercial lo distribuye. Desde Argentina Cross, Ramiro Soto, les podemos compartir los datos, nos va a apoyar y va a trabajar en ese tema. No sé, Ramiro, si quieres dar algún mensaje ya para ir cerrando. Sí, nosotros, bueno, Croce en Argentina es el socio comercial de Zebra, en este caso para este portafolio. Yo ahora pongo en el chat para cualquier persona en Argentina que
si quieren ampliar un poco la información, les dejo la dirección de correo para comunicarnos. Bueno, para hacer una prueba y demás, para que puedan probar directamente los indicadores y entender un poco la información de lo que decía Daniel. El estadio intermedio de los indicadores permite tomar, es un estado reversible que permite volver a refrigerar y, bueno, el indicador cambia su estado y una vez refrigerado, ¿no? Así que en ese estado uno puede tomar una decisión. Una vez que ya se excedió la temperatura, ya el estado es irreversible, pero bueno, es Muchas gracias. una herramienta más, ¿no? Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias. Claro, compartiremos los datos de contacto de Ramiro. En Perú también por interno, porque tenemos aquí personas conectadas desde Perú, desde Argentina, desde Chile, desde Colombia. Con mucho gusto, al final de este webinar hay una encuesta, déjenos ahí sus datos, les remitiremos la información para quienes quieran conocer más del tema. Pero quisiera, mis queridos doctores, un mensaje de cierre. Doctora Rocío, usted con su amplia experiencia, que ya no lo contó, pero les cuento, estuvo aquí hace unos años al frente de estos temas desde como parte del equipo de la Dirección de Medicamentos del Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia y demás. ¿Cuáles pueden ser esas recomendaciones claves para dejarle a las personas que nos escuchan en términos de proceso, herramientas, capacitación, usted lo ha mencionado, pero que se lleven un mensaje final de cómo mejorar y afianzar ese proceso de trazabilidad en la gestión de hemocomponentes? Bueno, pues yo creo que en efecto el talento humano es súper importante. Las herramientas tecnológicas son súper importantes. Hoy tenemos a disposición montones de casas comerciales que nos están trayendo herramientas desde, no sé, desde una etiqueta que puede tener toda la información, que puede cargar y leer esa información, hasta herramientas tan fáciles de interpretar como la herramienta colorimétrica para saber si la calidad de esa unidad sigue conservándose. Entonces es muy importante estar siempre vigentes, siempre conociendo cuáles son esas oportunidades de mejora que nos brindan las tecnologías, capacitar a nuestro personal para poner al servicio de este personal ese uso de tecnologías finalmente para beneficiar a nuestros pacientes. Y aquí tal vez nos falta el último puntico, que es cómo garantizar que esa trazabilidad que hemos sido tan juiciosos, tan rigurosos como tú lo mencionas durante todo el proceso del banco de sangre, lo mantenemos en el servicio transfusional en la última milla, cuando estamos haciendo el procedimiento sobre nuestro paciente. Y allí también existen muchos sistemas de hemovigilancia que van desde etiquetas que permiten controlar absolutamente todo el proceso para garantizar nuevamente los correctos. Nuestro paciente, nuestra prescripción, nuestras muestras, todo. Entonces, de esta manera tú tienes controlado todo el ciclo de punta a punta y estamos tranquilos todos. El profesional de la salud, el paciente, la institución, en general, el sistema completo. Muchas gracias. Maravillosa referencia de cierre. Daniel, ¿algún comentario de cierre? Sí, claro que sí. Quiero contarles también, por supuesto, que no solamente de la mano con CROSE en Argentina, sino también Zebra Technologies. Somos aliados de CROSE para todos los temas de identificación, temas de trazabilidad, rastreabilidad, no solamente de hemocomponentes, también de pacientes, medicamentos y diferentes tipos de soluciones. Tenemos presencia en toda América Latina, así que pues también los invitamos a que nos contacten, si quieren saber, si quieren responder. Vi que hay muchas preguntas todavía en el chat que nos encantaría responder, entonces contáctenos. La idea es que podamos empezar a trabajar precisamente, poder empezar a conversar acerca de este tipo de soluciones, ¿no? Que podamos llevar muy de la mano la solución, la herramienta tecnológica, ¿cierto?
al hospital, que podamos facilitarle la vida a todas las personas que están en el hospital, al personal de seguridad, al personal médico, al personal en farmacia, al personal del banco de sangre, al personal administrativo, que al final de cuentas lo que nosotros queremos es eso, es ayudarles a que sus procesos sean más sencillos, más fáciles de entender y muchísimo más fáciles de trabajar. Entonces, pues por supuesto, lo que queremos es acompañarlos, poderlos guiar, poder entender sus procesos, poder saber cómo los podemos reforzar. Y pues estamos acá más que dispuestos para apoyarlos. Gracias, Daniel. Ramiro. Bien, bueno, básicamente estas herramientas lo que ofrecen es ayudan a fortalecer los procedimientos y de esa forma fortalecer, ¿no?, el manual de calidad de cada institución y a tomar mejores decisiones, ¿no? De esa forma el paciente recibe un hemocomponente justamente, ¿no?, con ese agregado en la calidad. Así que bueno, también estamos disponibles para brindar mayor información, acercarnos a quien quiera hacer una demostración del producto en su laboratorio y acompañarlos, ¿no?, en la implementación de este producto. Así que bueno, agradecerles a todos la participación. No, pues Ramiro, a ti muchísimas gracias, a todas las personas que se conectaron en este live, muchas gracias, de verdad que quedamos con temas como hacer otro espacio para hablar de cómo en nuestros países trabajamos el tema de donación, los desafíos que hay ahí, sé que hay un interés particular y daría para otro espacio, nos llevamos todas esas inquietudes, agradezco a los ponentes, doctora Rocío, Daniel, Ramiro, gracias por estar aquí, recuerden diligenciar al final de este espacio la encuesta a todos para que reciban la información que les sea de comunidad, de interés. Y Gerardo, gracias por tus datos, se los estaremos pasando aquí a Ramiro también. Y bueno, muchas gracias a todos, cuídense mucho y recuerden que seguimos trabajando por la mejor atención de las personas en América Latina. Un gusto para todos y hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Mucho, un abrazo. Gracias, hasta pronto. Adiós. Gracias.